Al tercer día, cuando ya ese célula huevo tiene alrededor de 16, 18, 20 células, ¿no? Se constituye lo que es la mórula, ¿no? La mórula, ya porque tiene el aspecto de una mora, por eso se le llama mórula, ¿no? Y en este estadio de mórula va ingresando ya al útero, ¿no? Alrededor del quinto día, después de la fecundación, alrededor del quinto día, esta mórula va ingresando ya al útero, ¿no? Y cuando ingresa al útero, a la cavidad uterina, la mórula se convierte en blastocisto, ¿no? En blastocisto, ¿ya? Este blastocisto va a tener una estructura, que vamos a verlo, ¿ya? Y en una etapa de blastocisto, ¿no? Alrededor ya del sexto a séptimo día, después de la fecundación, es que se inicia ya la implantación, ¿no? Se inicia la implantación. Entonces ahí tenemos también otra secuencia de acontecimientos, ¿no? Hasta acá, todo esto sería pues la primera semana del desarrollo, ¿no? La primera semana del desarrollo. Acá ya al cuarto día todavía tenemos la mórula, ven ustedes, y al quinto día ya se convierte en la mórula en blastocisto, ¿no? Entonces acá ya hay una cavidad en el interior de lo que era la mórula, se llama el blastocele, y se constituyen acá dos capas, ¿no? Dos capas, el macizo celular externo o trofoblasto y el macizo celular interno o embrioblasto, ¿sí? Eso ya lo han hecho, ¿no? En las clases anteriores, ¿sí? Entonces tenemos el blastocisto, ya del macizo celular interno o embrioblasto se va a desarrollar el embrión, y del macizo celular externo o trofoblasto se va a desarrollar el tema de hoy día, o sea, la placenta, ya, del macizo celular externo o trofoblasto. Esta ya es una etapa final de la primera semana, ¿no? En donde ya este blastocisto empieza, tiene contacto con el endometrio, ¿no? Y empieza pues ya la implantación, ¿no? La implantación entonces se da entre el sexto y el séptimo día después de la fecundación. Y este es el blastocisto, ¿no? El blastocisto entonces tiene una etapa inicial de blastocisto precoz y luego ya en una etapa tardía, ¿ya? En una etapa precoz se forma el blastocisto y tiene estas partes, ven ustedes acá la cavidad que es el blastocele, ¿no? El macizo celular interno o embrioblasto, del cual se va a desarrollar el embrión, y el macizo celular externo o trofoblasto, del cual se va a desarrollar la placenta, ¿no? Y alrededor, vean ustedes, en una etapa inicial todavía, este blastocisto está rodeado de esta zona rosada, que es la membrana pelúcida, ¿no? La membrana pelúcida, ¿se acuerdan? Es una membrana, ¿no? Importante, que impide que ingrese más de un espermatozoide, entre otras funciones de la membrana pelúcida, ¿no? Entonces tenemos acá todavía en una etapa inicial del blastocisto, está con la membrana pelúcida, y luego ya esa membrana pelúcida, ¿no? Desaparece ya, ¿no? Por efecto de las sustancias producidas en el endometrio, ¿no? Cuando ya ha ingresado pues a la cavidad uterina, sustancias producidas por la mucosa endometrial hacen que esta membrana pelúcida desaparezca, ¿no? Y en estas condiciones ya es un blastocisto para la implantación, ¿no? Entonces, zona pelúcida desaparecido, blastocisto tardío de 5 días, a los 5 días. La zona pelúcida degenerado, ¿no? Y cuando degenera la zona pelúcida, el blastocisto como que se libera, ¿no? Y puede aumentar de tamaño, ¿ya? Ya tenemos acá el macizo celular externo o trofoblasto y el macizo celular interno o embrioblasto. Y toda esta etapa de blastocisto es pues en el útero, ¿no? Luego viene ya la segunda semana del desarrollo, que es la de la implantación de ese blastocisto, ¿no? Entonces tenemos que entre el cuarto y el quinto día el blastocisto ya está, repetimos, está en la cavidad uterina, ¿no? Al quinto día desaparece la membrana pelúcida y este blastocisto está constituido, miren, alrededor de 80 células que se llaman blastómeros, ¿no? Los blastómeros, ¿ya? Entonces,
De estas 80 células, la mayor parte se va a distribuir en el macizo celular externo o trofoblasto. Ya cerca del 90% de esas células se distribuyen en la periferia para constituir el macizo celular externo o trofoblasto. Y una pequeña cantidad, el 10% nada más, va a constituir el macizo celular interno o embrioplasma. ¿Correcto? Y la implantación, nuevamente decimos que se inicia entre el sexto y el séptimo día, ¿no? En un útero que no tiene estas condiciones. Ya hicimos la práctica de ciclo endometrial, ¿no? Y reconocemos este endometrio en fase proliferativa, en la primera etapa, ¿no? Por efecto de los estrógenos, comienza a crecer, pues, proliferar el endometrio, ¿no? Después de la menstruación. Entonces, esto no es un endometrio para que se implante, ¿no? El endometrio en fase secretora, como ven ustedes, ¿no? Un endometrio con glándulas, así, ¿ven? Glándulas tortuosas, en dientes de serrucho, ¿no? Con secreción en su interior, por eso se llama fase secretora, que depende ya de la progesterona, ¿no? En esta etapa depende de la progesterona. También se produce en el ovario estrógenos por el cuerpo lúteo, pero sobre todo progesterona, ¿no? Entonces el endometrio sigue creciendo, se sigue engrosando, ¿no? Y empieza a producir secreción en su interior, por eso se llama fase secretora. Hay mayor celularidad en el estroma interglandular y mayor vascularidad también, ¿no? Y este es un endometrio que reúne las condiciones para que el blastocisto se implante, ¿no? Aparte, recuerdan ustedes que este endometrio tiene una capa superficial, que sería la capa compacta, luego más abajo tendríamos la capa esponjosa, ¿no? Y ya casi en contacto con el miometrio, la capa basal, ¿no? Cuando se produce la menstruación, se desprende toda esta capa, que es la capa funcional, ¿no? La capa funcional del endometrio, y queda la capa basal. Y a partir de esto comienza nuevamente a crecer, ¿no? En el embarazo, el blastocisto se implanta acá, en la capa compacta. No es tan profundo, es en la capa compacta, ¿ya? Cuando se produce ya el parto, ¿no? Y sale la placenta, también el endometrio, que se llama decidua ya, el endometrio transformado en el embarazo se llama decidua, ¿no? Se desprende todo esto también como una menstruación, y a partir de la capa basal comienza nuevamente a proliferar. Entonces, en un endometrio con esas características se inicia ya la implantación o nidación también, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, hay una fase se llama la fase de unión. El blastocisto se aproxima a la mucosa endometrial, ¿no? Vean ustedes, por el polo embrionario, ¿no? Con el polo embrionario en dirección de la superficie del endometrio, ¿ya? Eso se llama aposición, ¿no? Aposición, ¿ya? La orientación del blastocisto con el polo embrionario dirigido hacia la superficie endometrial, aposición. Y una vez que se ha producido la aposición, se ponen en contacto ya con la superficie endometrial, ¿ya? Entonces esto está ocurriendo, adhesión se llama eso, ¿no? Aposición y adhesión, ¿ya? La ventana de implantación se refiere al endometrio que reúne las mejores características o las mejores condiciones para que el blastocisto se pueda implantar, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa ventana de implantación? Entre el día 20 y 24 del ciclo menstrual, ¿no? Entre el día 20 y 24 del ciclo menstrual es el mejor momento, es el momento en el cual ese endometrio reúne las mejores condiciones, secretor, con bastante celularidad, bastante vascularidad, ¿no? Como para que este blastocisto se implante. Fuera de estos días, ¿no? A medida que se aleja de estos días, las condiciones no son tan favorables para la implantación. Y se dice pues que en este periodo de la ventana de implantación, ¿no? Se produce la mayor receptividad endometrial. Entonces ahí ya sucede una serie de
interacciones, como ven acá, una serie de flechitas entre el blastocisto y el endometrio que permite que se produzca la implantación. Intervienen acá, como ven ustedes, una serie de sustancias, ¿no? Ciclooxigenasa, el factor de crecimiento epidermal, el factor inhibidor de la leucemia, ¿no? Todo esto acá para que haya una adecuada implantación. Tenemos acá entonces en los 6 a 7 días el polo embrionario, ¿no? En este blastocisto entonces vamos a reconocer dos polos, ¿no? Dos polos, ¿ya? El polo donde está el macizo celular interno o embrioblasto se llama el polo embrionario, y el lado opuesto, ¿no? Sería el polo abembrionario o vegetativo también, ¿ya? Polo abembrionario o vegetativo, ¿ya? Entonces el blastocisto, orientado por el polo embrionario, se adhiere a la superficie del endometrio, aposición y adhesión, contacto con el endometrio, ¿no? Y el trofoblasto, todo esto es el trofoblasto, ¿no? Hay una parte del trofoblasto que está en contacto con el macizo celular interno y una parte del trofoblasto que está en el lado opuesto, abembrionario, ¿no? Entonces el trofoblasto en amarillo comienza a introducirse en el endometrio, en la capa compacta, hemos dicho, ¿no? En la capa compacta. Ahí vemos ya al día 8, sería ya pues el inicio de la segunda semana, ¿no? El inicio de la segunda semana, ¿ya? Y se llama también la semana de los pares, y es la fase de penetración ya. Después de la aposición y de la adhesión, viene ya la fase de la penetración o invasión del blastocisto hacia la capa compacta del endometrio, ¿no? Tenemos acá, vean ustedes, todo esto es el blastocisto, entonces ya entró, ¿no? En el endometrio. Solamente le queda una parte, la parte del polo abembrionario o vegetativo todavía le falta, ¿no? Pero ya está iniciándose la fase de penetración. Y en esta etapa, a los 8 días, vean ustedes, dice la semana de los pares. ¿Por qué se dice la semana de los pares? Uno, porque el trofoblasto, el macizo celular externo o trofoblasto, se divide en dos capas, ¿no? El citotrofoblasto, la parte más interna, y el sincicio-trofoblasto, la parte más externa, ¿ya? Citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto sería el primer par, ¿no? El primer par. El trofoblasto se divide en dos capas. El otro par sería de que en el macizo celular interno o embrioblasto, en esta segunda semana, se diferencian también dos capas, se ordenan en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Epiblasto e hipoblasto. A partir de este epiblasto es que se van a desarrollar después las tres hojas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Posteriormente ya en la tercera semana, ¿no? Entonces, hacia los 8 días más o menos, y la otra, este es el otro par, ¿no? Entonces se diferencian el epiblasto y el hipoblasto en el embrioblasto, y el otro par, ¿no? Por la semana de los pares, es que aparecen dos cavidades también, dos cavidades, ¿no? En la parte superior del embrioblasto se empieza a desarrollar una cavidad que se llama la cavidad amniótica, ¿no? La cavidad amniótica. Esa cavidad amniótica después se va a ir llenando pues de líquido amniótico, ¿ya? La cavidad amniótica. Y en el lado opuesto tenemos la otra cavidad, que lo que era el blastocele del blastocisto, ¿no? Se va a convertir luego en el saco vitelino, ¿no? Entonces tenemos también la formación de dos cavidades. Por esto esta semana se llama la semana de los pares, ¿ya? Trofoblasto, cito y sincicio trofoblasto, embrioblasto, epiblasto e hipoblasto, y dos cavidades, cavidad amniótica y saco vitelino. Día 8, entre el día 9 y día 10, miren ustedes, continúa la fase de penetración. El blastocisto ya casi su polo vegetativo ya se ha introducido, ¿no? En la capa compacta, ¿no? Casi ya está adentro, ¿no? Y esto entre el 9 y 10 días
empieza a desarrollarse, ¿no?, ya lo que se llama el periodo lacunar de la formación del trofoblasto, ¿no? O sea, ya los inicios de la formación de la placenta, ¿no? Periodo lacunar de la formación del trofoblasto. ¿A qué se refiere esto? De que esto viene a ser el citotrofoblasto, todo esto, ¿no? Que vean ustedes que ese trofoblasto en el polo embrionario desarrolla mucho más. Todo esto es el trofoblasto que está desarrollando. En cambio, en el polo abembrionario, el trofoblasto no desarrolla mucho, ¿ya? No desarrolla mucho. Entonces, en esta zona del polo embrionario, en donde se diferencian más el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto, empiezan a aparecer acá, en esta parte amarilla que es el sincicio-trofoblasto, empiezan a aparecer unos espacios, ¿no? Unos espacios, así como aparecían espacios también en el folículo en crecimiento, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ya? Que eran como unas lagunas, ¿ya? Las lagunas foliculares, ¿no? En este caso, acá aparecen unos espacios que se llaman lagunas trofoblásticas, ¿no? Las lagunas trofoblásticas en el sincicio trofoblasto, ¿ya? Esta implantación, ¿dónde se realiza? En la cavidad uterina, en el fondo uterino, o sea, en la parte superior de ese útero, en la línea media y hacia la parte posterior del útero. Es la implantación habitual, ¿no?, de este blastocito. Fondo uterino, línea media, cara posterior, ¿ya? Y en esta etapa vemos que entonces que el blastocito está invadiendo el endometrio en su capa compacta, que hay la diferenciación del trofoblasto, el citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto, ¿no? Y cuando aparece este sincicio-trofoblasto, se empieza a producir esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? La primera hormona que empieza a producirse entonces es la gonadotrofina coriónica humana. ¿Dónde se empieza a producir? En el sincicio-trofoblasto, ¿no? ¿A partir de cuándo? Desde los 9 a 10 días en que ya este trofoblasto se ha diferenciado en 2 capas, ¿no? Se ha diferenciado en 2 capas, ¿ya? Entonces tenemos la gonadotrofina coriónica humana, una de las primeras hormonas en iniciarse, en producirse, ¿no?, en el trofoblasto y específicamente en el sincicio trofoblasto. ¿Cuál es la importancia de esta gonadotrofina coriónica? La importancia es de que esta gonadotrofina va a actuar sobre el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo para que ese cuerpo lúteo o cuerpo amarillo no degenere, porque si ese cuerpo lúteo degenera se va a producir pues la menstruación, ¿no?, y no se va a implantar, ¿ya? Entonces una de las funciones de esta gonadotrofina es mantener el cuerpo lúteo, y esa mantención se mantiene, dicho valga la redundancia, se mantiene hasta alrededor de las 10 a 12 semanas, ¿no? 10 a 12 semanas, casi hasta el tercer mes, ¿no? Ya hacia el tercer mes la placenta empieza a producir sus hormonas y entonces ya no necesita del estímulo de la gonadotrofina coriónica, y la gonadotrofina coriónica empieza a disminuir sus niveles, ¿no? Empieza a disminuir sus niveles también, ¿ya? Y por otro lado, entre los 9 y 10 días, también se va a producir unas modificaciones en el endometrio, donde se está produciendo la implantación, y en el resto del endometrio se empieza a producir unos cambios que se llama la desidualización del estroma endometrial. Desidualización del estroma endometrial, ¿no? Entonces, cuando ese endometrio se modifica, ya cambia de nombre y se llama decidua. Decidua. La decidua es el endometrio que se ha transformado, que se ha modificado, se ha desidualizado, ¿no?, durante el embarazo, ¿ya? Y se reconocen 3 deciduas, ¿no?, que es el endometrio, ¿no?, pero que se ha modificado, ¿ya? Se reconocen 3 deciduas. La decidua basal, que es la que está en relación, ¿no?, con el polo embrionario, acá. El endometrio que está acá modificado, ¿no?, en relación con el
trofoblasto que ha desarrollado este endometrio se llama la decidua basal. ¿Ya? Este endometrio que está envolviendo o cubriendo al polo vegetativo, ¿no? O ave embrionario, este endometrio acá le falta todavía cicatrizar, ¿no? Falta que penetre un poco más el blastocisto y esta mucosa cicatriza, este endometrio cicatriza. Esta que está envolviendo acá al blastocisto, esta decidua, porque es endometrio, esta decidua se llama la decidua capsular. Decidua capsular. Y el resto del endometrio de la cavidad uterina, el resto del endometrio viene a ser la decidua parietal. ¿Ya? O sea, ese endometrio, que se llama ahora decidua, ¿no? Tiene tres partes. La basal, en contacto con el trofoblasto que está desarrollando acá. La capsular, que envuelve al polo ave embrionario. Y la parietal, que es el resto de la cavidad uterina. Acá también vemos ya diferentes etapas de la implantación, ¿no? La última que hemos visto ya sería esta de acá, ya un pasito más, ya es esto de acá, ¿no? Ya está completamente, ¿no?, dentro del endometrio y ya se cerró prácticamente la zona por donde ingresó. Avanzamos ya al día 11, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, todo esto de acá viene a ser, esto viene a ser el trofoblasto, ¿no? El trofoblasto, todo esto es el trofoblasto, el citotrofoblasto y el syncytio trofoblasto, ¿no? La capacidad invasiva la tiene el syncytio trofoblasto. ¿Ya? Entonces vean ustedes la diferencia. En el polo embrionario el trofoblasto ha desarrollado más, ¿no? En cambio en el polo vegetativo o ave embrionario no ha desarrollado mucho el trofoblasto. Ya el blastocisto está dentro de la capa compacta y se está cicatrizando ya la zona por donde ingresó, ¿no? Entonces acá estaría la decidua basal, ¿no? Acá estaría la decidua capsular y el resto viene a ser la decidua parietal. ¿Ya? A los 11 días, ¿qué va a comenzar a suceder acá en el trofoblasto? Es que empieza, ya dijimos, a aparecer